Bienvenidos, valientes oyentes. Esta noche les traigo una historia espeluznante desde lo más profundo del Hospital San Gabriel. Prepárense para conocer las almas en pena que habitan en su morgue. Un lugar donde la muerte no trae paz, sino horror eterno. Abróchense el cinturón, porque lo que están a punto de escuchar no es para los débiles. ¿Te atreves a continuar? Yo soy Rojar y esto es Almas en Pena en la Morgue. El Hospital San Gabriel había sido testigo de más muerte que vida desde su inauguración en 1932. A lo largo de las décadas, se convirtió en un símbolo de esperanza para los enfermos y heridos, pero también en un refugio de oscuridad para aquellos que no lograban salir con vida. Sin embargo, el lugar más temido de todo era la morgue, ubicada en lo más profundo del sótano. El personal la llamaba la sombra por la sensación de opresión y maldad que parecía emanar de sus paredes. La historia de la morgue comenzó con una tragedia. En los primeros años del hospital, una plaga de gripe devastó la ciudad, dejando cientos de muertos en su estela. Los cuerpos llegaban más rápido de los que podían ser preparados, y pronto la morgue se vio desbordada. Los cadáveres fueron apilados unos sobre otros, y las almas de los fallecidos, atrapadas en una muerte repentina e injusta, comenzaron a manifestarse. Se decía que durante la noche los cuerpos en la morgue no permanecían quietos. Las gavetas se abrían solas y los susurros de los muertos resonaban en las paredes. El personal médico evitaba acercarse al sótano después del anochecer, y aquellos que eran forzados a trabajar allí durante la noche rara vez permanecían mucho tiempo en el hospital. Las enfermeras hablaban de extrañas corrientes de aire helado, incluso en pleno verano, y la sensación constante de ser observadas por algo que no podían ver. Luis, un joven residente en su primer año de prácticas, no creía en las historias, era escéptico y racional, y se burlaba de sus compañeros por su temor a lo sobrenatural. Cuando le asignaron el turno nocturno en la morgue, aceptó sin dudar. Estaba decidido a demostrar que todo era producto de la sugestión y el miedo infundado. La primera noche fue tranquila. Luis se instaló en la pequeña oficina al lado de la cámara frigorífica, revisando expedientes y tomando notas. De vez en cuando el silencio se veía interrumpido por el zumbido de las luces fluorescentes o el goteo distante de una tubería mal ajustada. El aire era frío pero soportable, nada fuera de lo común. Sin embargo, al llegar la segunda noche, algo cambió. Luis se encontraba revisando los registros de los cadáveres almacenados en la morgue cuando sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Fue un frío que parecía brotar de la misma oscuridad, diferente al simple frío ambiental. Levantó la vista y se dio cuenta de que el zumbido de las luces había cesado
dejando la habitación en un silencio absoluto, como si el hospital mismo hubiera dejado de respirar. Decidió hacer una ronda por la morgue, solo para asegurarse de que todo estaba en orden. Las paredes blancas y estériles reflejaban la luz pálida de su linterna y el sonido de sus pasos resonaba con fuerza en el pasillo. Al acercarse a la primera fila de gavetas, escuchó un ruido seco, como si algo se hubiera movido dentro. Se detuvo, sintiendo como su corazón comenzaba a latir con fuerza. Es solo tu imaginación, se dijo, pero algo en su interior le decía que no era así. A pesar de sí mismo, se acercó a la gaveta de donde había venido el ruido. Era la gaveta número 13, un detalle que le arrancó una sonrisa nerviosa. Con manos temblorosas, Luis abrió la gaveta. El metal crujió al deslizarse, revelando el cuerpo de un hombre de mediana edad, muerto por un infarto hace apenas 2 días. La piel del cadáver estaba cenicienta, los ojos cerrados y las manos cruzadas sobre el pecho. Todo parecía en orden. Sin embargo, justo cuando Luis estaba a punto de cerrar la gaveta, notó algo que le heló la sangre. El dedo índice del cadáver se movió ligeramente, como si intentara señalar algo. Retrocedió bruscamente, su mente luchando por encontrar una explicación lógica. Es un espasmos post-mortem, se dijo, intentando convencerse, pero el frío en la habitación se intensificó y el aire comenzó a llenarse de un olor ocre, como a carne podrida y humedad. A su alrededor los murmullos comenzaron, suaves al principio, apenas audibles, pero luego se hicieron más claros, más urgentes. No es justo, susurraban una voz femenina llena de dolor. ¿Por qué no me ayudaron?, gimió otra voz ronca y desesperada. Luis se dio cuenta de que los susurros provenían de las gavetas. Uno por uno los cajones de la morgue comenzaron a abrirse solos, como si una fuerza invisible los empujara. Las luces parpadearon y luego se apagaron por completo, sumiendo la habitación en una oscuridad casi total. Solo el débil resplandor de su linterna, ahora temblorosa en su mano, le proporcionaba algo de visión. De las gavetas comenzaron a surgir figuras. No eran cuerpos físicos, sino sombras que parecían moverse con una lentitud fantasmal. Las figuras eran esqueléticas, con los ojos hundidos que brillaban con un resplandor espectral. Se deslizaban por el suelo, arrastrándose hacia Luis, susurrando palabras incomprensibles, pero cargadas de dolor y odio. Luis retrocedió, pero tropezó y cayó al suelo. Las figuras lo rodearon y el frío se hizo insoportable. Sentía sus manos invisibles sobre él, apretando su pecho, dificultando su respiración. Una de las figuras se inclinó sobre él, su rostro espectral a centímetros del suyo. A pesar de su naturaleza incorpórea, el olor a muerte era abrumador. «Ayúdanos»,
dijo la figura, su voz resonando en la mente de Luis como un eco eterno. En un acto de desesperación, Luis intentó levantarse y correr, pero las sombras lo mantenían en su lugar. Sentía que la vida se le escapaba, como si cada aliento que tomaba le robara parte de su alma. Su visión comenzó a oscurecerse y justo cuando pensaba que todo había terminado, escuchó un grito desgarrador, un alarido que hizo temblar las paredes del hospital. Las sombras se detuvieron como si algo las hubiera frenado. La figura espectral frente a Luis se volvió hacia la puerta de la morgue, que se abrió de golpe, dejando entrar una ráfaga de aire caliente que disipó el frío momentáneamente. Luis aprovechó la oportunidad y, reuniendo las pocas fuerzas que le quedaban, corrió hacia la salida. Atravesó el pasillo a toda velocidad, sintiendo las sombras persiguiéndolo. Subió las escaleras hacia el vestíbulo del hospital, con el corazón latiendo desbocado y el terror latiendo en su pecho. Al llegar al primer piso, encontró un guardia de seguridad que lo miró con preocupación. ¿Qué pasa?, preguntó el guardia, viendo la expresión aterrorizada en el rostro de Luis. Luis no podía articular palabras, simplemente señaló hacia la escalera que conducía al sótano. Pero cuando el guardia miró, no vio nada. El hospital estaba en calma, como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, el rostro de Luis estaba marcado por un pánico que no podía ser ignorado. Esa misma noche, Luis renunció a su puesto en el hospital y abandonó la ciudad. Nadie volvió a verlo y sus colegas lo recordaban como un joven brillante que había sucumbido al terror de la morgue. Pero el personal del hospital sabía la verdad. Algo oscuro y maligno habitaba en la morgue del Hospital San Gabriel, algo que no permitía que las almas de los muertos descansaran en paz. Con el paso de los años, la morgue ganó una reputación aún más siniestra. Los cuerpos continuaron acumulándose y los rumores de almas en pena siguieron creciendo. Algunos decían que el hospital estaba maldito, que aquellos que morían en sus paredes quedaban atrapados para siempre, incapaces de encontrar el descanso eterno. Finalmente, después de varios incidentes inexplicables, el Hospital San Gabriel fue clausurado. El edificio quedó abandonado, con sus paredes llenas de grafitis y sus ventanas rotas, un monumento al miedo que había consumido a tantos. Pero la morgue permaneció allí, en el sótano oscuro, esperando a la próxima alma desafortunada que se atreviera a entrar. Y aunque el hospital está en ruinas, las almas atrapadas en la morgue siguen allí, susurrando en la oscuridad, buscando desesperadamente un escape que nunca encontrarán. Si te atreviste a escuchar hasta el final, recuerda que en lugares como la morgue del Hospital San Gabriel, las almas en pena aún claman por justicia. Pero, ¿realmente están en paz? ¿O su historia está lejos de terminar? Si te gustó este relato y quieres más historias escalofriantes, suscríbete, deja tu comentario y no olvides dar like, porque lo que viene será aún más oscuro. ¿Estás listo para lo que sigue?